Integramos a esta hora a nuestro panel de analistas y de opinión a María Emma Mejía. Ella es exsecretaria general de UNASUR. Doctora María Emma, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias, Jefferson. A mis colegas de panel, buenas noches. Bueno, quiero conocer su opinión. ¿Para usted legítima o ilegítima la posesión que tendrá lugar este viernes de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en medio de esa crisis política y en medio de esa solicitud de un recuento de votos que ha hecho la oposición? Yo comenzaría por la reunión de esta noche, la cumbre que se va a dar a las 9 de la noche en Lima, Perú, de 10 presidentes ya confirmados de la UNASUR. Me parece muy importante porque yo creo que aquí de lo que se trata es de buscar un equilibrio, de intentar tender puentes entre la oposición y el oficialismo en un momento donde se trata de mirar también hacia el futuro de Venezuela y mirar hacia el futuro sano de Venezuela, a un país que de alguna forma ha estado partido en estas elecciones, pero que tiene que buscar unas opciones de futuro. Y creo que el papel de los presidentes en esta cumbre de UNASUR una vez más responde con la presencia de sus mandatarios a ver cómo encuentra soluciones a una crisis profunda, que sí, reconozco que hay una crisis difícil, pero que de alguna forma espero que los resultados de esta noche, los consensos que se logren encontrar precisamente para allanar ese enfrentamiento, esas posiciones tan radicales de oposición y de oficialismo, pues logren que se busque las opciones de futuro. Doctora María Emma, ¿pero usted cree que ese acuerdo podría llegar a pasar por una resolución contundente de la UNASUR exigiendo de alguna forma que se tenga en cuenta el recuento de votos, como en otros países ha sucedido, por ejemplo como el caso de México, el mismo Estados Unidos, donde realmente se accedió a esa petición de la oposición de ir al recuento de votos, o simplemente será una resolución reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro y desconociendo pues esas peticiones que hace la oposición? Sí, yo me imagino que pueden los presidentes reconocer el triunfo de Nicolás Maduro, pero de alguna forma ya se hizo el recuento del 50 y pico % esa misma noche de los votos, y podrían los presidentes llegar a tomar una decisión por consenso, llegar a que el gobierno admita y el Consejo Nacional Electoral el conteo de ese 46% que aún resta, como una especie de arbitraje o de auditoría, si lo pudiéramos llamar así. Pero hay que tener en cuenta desde el punto de vista técnico, y nuestro equipo técnico, casi todas las veedurías, es a veces difícil contabilizar lo que no son propiamente papeletas como conocemos en los países donde tenemos que depositar papeleta y no hay voto electrónico. Entonces a veces es un riesgo también, es una caja de Pandora literalmente, porque las papeletas abiertas esa noche o las cajas abiertas esa noche, el 50 y pico %, 54% es muy distinto a bolsas donde se fueron metiendo, dijéramos, papeletas en este periodo. Así que desde el punto de vista técnico no me parece tan operativo, eso es más lo que mira UNASUR, la parte técnica, pero desde el punto de vista político, si se llega a un consenso, que se admita esa posibilidad, pues yo creo que hay que encontrar precisamente esos márgenes, y me imagino que el papel de los presidentes no va a ser simplemente avalar y no decir nada más, ¿no? ¿Es posible que ese recuento se logre con la presencia de observadores internacionales, pues que en este caso no sean de UNASUR? Porque, por ejemplo, la Unión Europea no ha tenido participación en este proceso. La misma Organización de Estados Americanos no le fue permitido que sus observadores internacionales ingresaran en este proceso. ¿Cree que hasta allá puede llegar esa solicitud de UNASUR, o políticamente vemos a todos los mandatarios del hemisferio plegados únicamente a reconocer ese triunfo de Maduro? No, yo estoy convencida que la presencia de 10 presidentes esta noche no es que ellos se vayan a plegar a una posición, para eso no tendrían que haberse reunido. Estoy convencida, eso es me imagino que la tesis del presidente Santos o del presidente Piñero, del presidente Ollanta Humala o de los propios inclusive presidentes un poco más que quisieran posiciones más radicales. Yo creo que esto tiene que ser una decisión de Venezuela, en eso sí estoy convencida, y me imagino que el papel de estos presidentes y sus cancilleres y la urgencia de convocarlos precisamente será de tratar de ahondar, de evitar mayores enfrentamientos y de buscar acercamientos y equilibrios entre la oposición y
el oficialismo. Yo confío que eso sea lo que logremos, porque a todos nos interesa que Venezuela supere estas dificultades y que transite por un camino otra vez de ciertos consensos donde obviamente tiene que primar, dijéramos, las opciones democráticas. Profesor Ricardo Hausmann en Washington, quiero preguntarle sobre pues, qué se espera entonces de la posición de la comunidad internacional y de América Latina, pues teniendo en cuenta ya los precedentes que todos conocemos, prácticamente todo el hemisferio, excepto Estados Unidos, finalmente reconoció el triunfo de Nicolás Maduro, lo felicitaron, pero ningún país hizo un llamado frente a esta solicitud, esa reivindicación que hacía la oposición, que no era otra de exigir lo que en cualquier democracia sería obvio pedir, que es un recuento de los votos. Mire, América Latina, la verdad que nunca me deja de decepcionar en materia de la defensa colectiva de la democracia. América Latina firmó la Carta Democrática en la OEA y no ha hecho una cosa por defender la democracia. Se ha comportado siempre como un sindicato de presidentes que se protegen de sus pueblos, no como una asociación de pueblos que se protegen de los abusos de los gobiernos. El mismo caso UNASUR, yo espero que en este caso, digamos, lo que tiene que decir un presidente sensato es decirle, mire, lo que tiene que decirle a Venezuela, ustedes tienen una responsabilidad política de convencer a su gente de que los resultados electorales están bien y meterse esta apurada de una proclamación a toda velocidad y una juramentación a toda velocidad cuando no existe nada que se haya hecho a esa velocidad en la historia de Venezuela, cuando ustedes, o sea, decirle al presidente, al señor encargado Maduro, que en realidad esta forma de hacer las cosas son las causas principales del problema político en Venezuela y que no se vaya a escudar del apoyo político internacional para tapar una falla política de abuso de los derechos democráticos de los venezolanos, de abuso del sistema electoral, y yo creo que eso es lo que haría una América Latina sensata. Pero como ustedes saben, Venezuela es un país que tiene el dinero del petróleo y los contratos, las compras de Venezuela al resto de América Latina pesan mucho en los comportamientos políticos del resto de América Latina, lo cual ha sido realmente, no solamente en el caso de Venezuela, fíjense en el caso de Cuba, fíjense en el caso de los abusos que ha hecho en Nicaragua Daniel Ortega. No se ha comportado a la altura de sus compromisos en la Carta Democrática. Señor Vivanco, planteaba la exsecretaria general de UNASUR, María Emma Mejía, que la solución de los problemas son estrictamente de los venezolanos. De alguna manera la solución, planteaba ella, tiene que salir de ellos. Pero ¿cómo lograr esa solución si el oficialismo, prácticamente enquistado en el poder, no permite otras salidas? A ver, depende. Yo creo que yo tengo menos ilusiones que María Emma Mejía. Yo creo que los presidentes reunidos esta noche no tengo grandes esperanzas que se vayan a comprar el pleito de Venezuela. Yo creo sí que es posible, y ojalá se logre, persuadir al señor Maduro que la respuesta no es la represión, que la respuesta no es la cárcel para los líderes de la oposición, que la respuesta no es la fuerza bruta y que tampoco la respuesta es exigirle a los medios censura, como lo está solicitando públicamente, que se autocensuren y que tengan una agenda editorial pro gobierno, que se definan, porque él además confunde lo que es el actual gobierno con la patria. Ese tipo de discursos son discursos autocráticos, son discursos que espero que Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, esté en condiciones de, con toda claridad, rechazarlos y exigirle a lo menos al señor Maduro una conducta respetuosa de los estándares elementales para que la oposición pueda seguir pronunciándose y participando políticamente como es perfectamente legítimo en cualquier democracia.
Señora María Emma Mejía, en Bogotá, Colombia. Le repito la pregunta, ¿cómo hacer ese cambio si el mismo oficialismo en los últimos días, contrario a buscar un diálogo con la oposición, que sería lo mínimo que podría hacer, no lo ha hecho? ¿Cómo buscar que los mismos venezolanos encuentren esa salida sin el apoyo de la comunidad internacional? Tenemos un hecho totalmente puntual, que es lo que sucedió, por ejemplo, con las movilizaciones esta semana, que fueron prohibidas o prácticamente negadas por Nicolás Maduro. ¿Cómo lograr que los mismos venezolanos logren esa solución, logren ese acuerdo, si el oficialismo no lo permite tampoco? Mire, le garantizo a mis colegas de panel también que sé que comparten la misma preocupación que yo tengo y que todos los latinoamericanos, los suramericanos tenemos. Los presidentes en el llamado de hoy, una convocatoria en menos de 24 horas, que se trata siempre es de superar crisis. Cuando se reúnen los presidentes para superar la crisis de una confrontación entre Venezuela y Colombia hace 3 años, de una confrontación entre Ecuador y Colombia hace 3 años, cuando se reúnen esta noche, no es propiamente porque los presidentes tengan tiempo libre de coger un vuelo y de llegar y simplemente avalar y echar, dijéramos, un visto bueno a una situación de crisis y de confrontación como lo que vive nuestro hermano Venezuela. Muy seguramente habrá debates difíciles, habrá diferencias de opiniones, pero de lo que se tratará esto es de encontrar de alguna forma acercamientos entre el oficialismo y la oposición. No creo que sea otra la misión, sino aquella de intentar amainar la crisis y de intentar que haya acercamientos. Usted tiene razón, Jefferson, es un momento muy difícil, donde tal vez la oposición no quiera hablar con el oficialismo y el oficialismo con la oposición. Se han dicho cosas muy duras. Yo tal vez no recuerdo una campaña más dura y más confrontacional que estos, afortunadamente, 2 semanas de campaña, menos de 2 semanas, 11 días muy duros. Entonces ahora toca intentar buscar unos consensos. Doctora a María Emma, Capriles le interesa porque Capriles tiene un liderazgo y obviamente al oficialismo también. ¿usted no cree entonces que en esa situación el apoyo de UNASUR no debería ir en dirección directamente a apoyar esa solicitud que se daría en cualquier país democrático, que es acceder a ese recuento de votos? En las últimas horas Enrique Capriles había anunciado que iba a ir, pero finalmente no lo hizo porque pues ningún jefe de Estado lo iba a recibir. ¿Ese apoyo de los jefes de Estado no debería ir a la oposición, que es directamente la que está pidiendo la reivindicación de un derecho? Seguramente, yo me imagino que parte de la agenda puede ser esa auditoría de ese 46% de los votos que no fueron auditados, que yo tengo mis dudas técnicas en este momento, pero sin embargo puede ser parte, no estoy segura, pero muy probablemente puede ser parte de lo que los presidentes quisieran lograr, que se llegara a responder a esas inquietudes del Consejo Nacional presentadas por la oposición al Consejo Nacional Electoral. Puede ser parte de la conversación y de las solicitudes de los presidentes y del debate que se dé esta noche. Vamos con nuestros televidentes a través de Twitter. Hasta ahora la pregunta que les hacemos a todos ellos. A propósito de la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, ¿cree usted que tendrá legitimidad su mandato cuando primero se comprometió a un recuento de votos y luego negó esa posibilidad? Vamos a leer las opiniones que llegan hasta ahora a través de los twitters del equipo periodístico del programa La Noche. Álvaro Zambrano dice: tendrá toda la legitimidad que le dan los 3 poderes públicos que son y serán manejados por él. Es una gran democracia. Álvaro Sánchez dice: la legitimidad o no ya está en la conciencia de las personas. Es evidente que hubo fraude y eso no es fácil de borrar. Marco Vallejo dice: mientras que Enrique Capriles no reconozca el triunfo de Maduro, seguirá siendo ilegítimo. Vamos a una pausa comercial. En minutos seguimos con este debate en el programa La Noche con nuestros invitados, hablando sobre la posición de la comunidad internacional. ¿Debe o no apoyar a la oposición? ¿Deben reconocer o no el triunfo de Enrique Capriles en las urnas? Ya regresamos al programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.